El Caribe acaba de entrar en una zona nueva, la de los cielos que ya no son libres. En bases venezolanas, movimientos discretos y contenedores sellados apuntan a un nombre, el S-500 Promptey. Conectado al Kodai, su lógica es brutal. Ver antes y mucho más alto, seguir decenas de blancos y golpear misiles y aeronaves a distancias impensables. Para la operación Lanza del Sur, eso reescribe rutas, tiempos y margen de error, porque aquí la primera ventaja no la da un disparo, la da el radar. Y la pregunta es inevitable: ¿el S-500 frena a Estados Unidos o vuelve la entrada más peligrosa para ambos? Dale me gusta a esta historia para que el algoritmo la comparta. Y suscríbete a La Máquina Curiosa para más contenido educativo y emocionante. El Caribe ya no es una frontera abierta, es un anillo que se estrecha. En las últimas semanas, Estados Unidos ha ejecutado el cierre marítimo y aéreo más agresivo que haya enfrentado Venezuela en su historia moderna. Rutas petroleras vigiladas, salidas comerciales bloqueadas y cielos observados en tiempo real. No se trata de sanciones simbólicas, sino de una presión total diseñada para frenar cada movimiento estratégico del país. Desde el norte, destructores y aviones de patrulla P-8 Poseidón recorren el mar sin descanso. Desde el este, satélites y sistemas de vigilancia siguen cada despegue, cada señal, cada cambio de rumbo. Y al sureste, una pieza clave entra en juego: Trinidad y Tobago. En silencio, la isla se transforma en el punto operativo más cercano y sensible para una posible activación de la operación Lanza del Sur. Bases listas, logística preparada, tecnología desplegada. No es un simulacro, es una postura real. Mientras tanto, en Washington, el discurso se endurece. Donald Trump confirma una política de presión máxima sin precedentes. Bloqueo energético, cerco naval y preparación militar al mismo tiempo. El mensaje es claro para todos. El margen de maniobra se reduce y el reloj corre en contra de quien no esté listo. Y es aquí donde el tablero empieza a cambiar, porque Venezuela no responde con discursos, sino con integración tecnológica. En bases estratégicas, los radares operan sin pausa, leyendo el Caribe como un mapa vivo, y entre movimientos logísticos discretos surge una palabra que altera todos los cálculos: la llegada del S-500, no como un sistema aislado, sino como el núcleo de una defensa en capas que ahora se refuerza con cazas Su-35 capaces de disputar el cielo incluso frente a aviones estadounidenses de última generación. La ecuación deja de ser de un solo lado. El cerco continúa, la presión aumenta, pero por primera vez, el Caribe ya no es solo un espacio vigilado, es un espacio disputado. Si el Caribe está cerrado, la respuesta no puede ser un discurso, tiene que ser un sistema que cambie el mapa. Y ahí entra en escena el S-500 Promptey, el hermano mayor del S-400, pero con una misión distinta: no solo proteger el cielo, sino decidir cuándo empieza la pelea. Para entenderlo sin humo, el S-400 es una muralla de largo alcance, ve lejos, sigue muchos blancos y derriba aviones, misiles de crucero y amenazas balísticas en capas. Pero el S-500, en cambio, juega otro partido. No espera al enemigo sobre Venezuela, lo enfrenta antes, cuando el ataque aún se está armando. Cuando el misil todavía sube y el avión no ha entrado en su zona cómoda, intercepta más lejos y más alto, empujando la pelea hacia ese límite donde la atmósfera empieza a quedarse corta. Eso significa algo brutal. Algunos blancos ya no se discuten en el cielo venezolano, sino mucho antes de que el golpe esté listo. Y en el Caribe, ganar esos kilómetros no es distancia, es tiempo. En el búnker, el Kodai deja de ser un centro de mando y se vuelve un cerebro. Cruza radares, firmas térmicas, rutas de vuelo y ventanas de tiempo. Un eco aparece, se confirma, se prioriza y la orden viaja sin gritos, como una sentencia: seguimiento continuo.
En una operación real, el S-500 no dispara por impulso, dispara cuando la probabilidad está a su favor, y eso es lo que aterra. Lo más inquietante es cómo cambia el comportamiento del enemigo. Un F-35 puede ser furtivo, pero no es invisible para siempre. Un Tomahawk puede volar bajo, pero no puede esconderse de una red que aprende. Y un AWACS o un avión de reabastecimiento, los ojos y pulmones de una ofensiva, se convierten en piezas que ahora deben operar más lejos, con menos margen. La pregunta ya no es si el ataque llega, la pregunta es ¿cuánto del ataque sobrevive al primer cálculo del S-500? Antes de que un misil cruce el horizonte, antes de que un caza encienda su radar, la guerra moderna ya ha comenzado. En Venezuela, ese primer pulso ocurre lejos del ruido, en silencio absoluto. Esa es la primera capa del domo, la detección temprana. Desde puntos elevados y bases discretas, los radares rusos Nevo-M, junto a sistemas JIL-1 y DIL-27C, integrados en la red, trabajan como ojos que nunca parpadean. No buscan aviones visibles, buscan anomalías, cambios mínimos en el aire, firmas débiles, trayectorias que no deberían existir. Un F-35 no aparece como un punto, aparece como una sospecha, y eso basta. Sobre el Caribe, completando esta capa invisible, el A-50U ruso extiende la mirada desde el cielo. Su radar aerotransportado observa más allá del alcance terrestre, cruza datos en tiempo real y cierra huecos que ningún sensor en tierra podría cubrir solo. Aire y suelo se hablan en un mismo idioma. Toda esa transformación fluye hacia un solo cerebro, el Kodai. Allí, cada eco se cruza, se valida y se transforma en decisión. Aquí no se dispara, aquí se anticipa. Cuando una amenaza logra superar esa barrera invisible, entra en acción la segunda capa, la capa más nerviosa, la más cercana, la que no permite errores. Los sistemas Tor M2KM y Pantsir S1F1 se despliegan alrededor de bases aéreas, centros industriales y nodos estratégicos. Su misión no es ganar la guerra, pero impedir el golpe limpio. Drones, misiles de crucero, munición merodeadora, helicópteros de inserción, todo lo que vuela bajo y rápido entra en su zona de muerte. El Tor reacciona en segundos, detecta, fija y dispara antes de que el operador termine de parpadear. El Pantsir cierra el cerco con cañones y misiles que convierten el aire cercano en un muro de fuego. No es espectacular, es brutalmente eficaz. Estas dos capas funcionan como reflejo y memoria. Una ve venir el problema y la otra evita que se acerque demasiado. Y mientras el enemigo recalcula rutas y ajusta riesgos, el domo ya está preparando algo más arriba. Lo verdaderamente inquietante aún no ha entrado en escena. La tercera capa del domo venezolano entra en juego cuando la amenaza ya no es una posibilidad, sino una trayectoria. Aquí operan los sistemas que deciden si el ataque se frena a tiempo o si la presión escala. En el aire, el A-50U amplía la vista del Kodai, enlazando radares y cazas en un mismo cuadro. En tierra, Buk M3 y S-300 Bitjazz forman el anillo de respuesta media, rápidos, móviles y diseñados para cazar misiles de crucero, drones y aeronaves que vuelan bajo el horizonte del radar. El Buk M3 dispara y se desplaza. No se queda a esperar represalias. El Bitjazz, más digital, gestiona salvas múltiples y protege nodos críticos cuando la saturación es alta. Juntos convierten cada aproximación en un cálculo costoso, y sobre ellos, patrullando como depredadores pacientes, aparecen los cazas Su-35 que leen el cielo con su radar Irbis-E, empujando al intruso a cometer errores, subir, girar, delatarse. A mitad de esta capa, la atmósfera cambia, los ecos se multiplican, las frecuencias se tensan
El Kodai deja de simular y empieza a priorizar. No hay anuncios, hay decisiones. La cuarta capa es la frontera final. El S-400 y el S-500 toman el mando. El S-400 cierra rutas aéreas y marítimas a cientos de kilómetros. El poderoso S-500 estira el paraguas hasta el borde del espacio cercano. No es solo alcance, es tiempo. Interceptar antes, más alto y más lejos. Aquí también entra el hipersónico Oreshnik, no como detonación, sino como disuasión activa. Su presencia obliga a la flota atacante a redistribuirse, a dudar. Desde este punto, cada segundo pesa. El A-50U ruso confirma contactos. Los cazas Su-35 fijan corredores. El S-400 asigna blancos. El S-500 vigila lo que cae desde arriba. Y entonces, sin estruendo, aparece el indicio que nadie quiere ver. Rutas navales ajustándose, enlaces encendiéndose, celdas calentándose. El escudo está completo y algo sorprendente, parece comenzar muy pronto. La cuenta atrás no se anuncia, se siente. La madrugada cae sobre el Caribe y el silencio empieza a pesar. Desde Trinidad y Tobago, la maquinaria estadounidense entra en su fase más delicada. El USS Gerald R. Ford mantiene rumbo constante. A distancia, el USS Jason Dunham, el USS Gravely se separan lo justo para abrir ángulos. Bajo el mar, un submarino de ataque Virginia Class corta capas de agua en silencio. Arriba, el AWACS E-3 Sentry ordena el aire. Más abajo, un P-8 Poseidón escucha cada eco. Nadie dispara todavía. Primero se abre el tablero. La señal llega sin estruendo. El EA-18G Growler inunda el espectro con interferencias calculadas. Radares parpadean. En ese hueco, los lanzadores se abren. 45 Tomahawks, repartidos entre el Dunham y el Gravely, salen en oleadas bajas y separadas. Los blancos son precisos y distintos. La planta de drones iraníes en Maracay, depósitos logísticos costeros, centros de mando secundarios, infraestructura energética, un radar de respaldo y un sector móvil vinculado a lanzadores hipersónicos Oreshnik. El mar se llena de estelas. Pero Venezuela ya estaba preparada. En el Kodai la imagen se recompone en segundos. Nebo M, JIL-1 y DIL-27C confirman anomalías. El A-50U cierra huecos. En lo alto del esquema, el S-500 Frontier no entra a lucirse, clasifica, distingue señuelos, separa trayectorias, empuja decisiones. El S-400 asume blancos lejanos. El S-350 Vityaz protege nodos cuando la saturación sube. Algunos misiles son interceptados, otros se desvían, varios siguen. El golpe no es limpio, el tiempo empieza a estirarse. El cielo se enciende. Un grupo de F-35 desciende para guiar. Cazas F-18 y Super Hornet sostienen la masa del ataque. 7 F-15 entran como refuerzo. Desde bases venezolanas despegan 25 cazas rusos Su-35. La pelea no es de titulares, es de energía y posiciones. El A-50U alimenta. Los Su-35 presionan con maniobras agresivas. Los F-35 buscan ángulos. Los Super Hornet cubren. Los F-15 aseguran flancos. Hay impactos, pérdidas parciales, repliegues cortos. Nadie domina. El espacio aéreo queda disputado. Abajo, el domo de hierro muerde por capas. Thor M2KM y Pantsir S1F1 barren lo más bajo. Drones, munición merodeadora, misiles rasantes. El buque M3 caza lo que logra pasar. Un Tomahawk alcanza Maracay y causa daños. Otro estalla lejos del objetivo. Varios no llegan. La defensa no lo detiene todo, pero rompe el ritmo. En el mar, el submarino Virginia Class intenta crear presión.
El P-8 Poseidón responde con sonoboyas. Nadie confirma contacto decisivo. La prudencia gana metros. Entonces, el tablero cambia en dos direcciones a la vez. Desde tierra, el Oreshnik despierta y apunta donde más duele sin buscar titulares. El grupo de reabastecimiento aéreo, los tanqueros KC-135 y KC-46. No hay explosiones en pantalla, pero el efecto es inmediato. Los tanqueros se dispersan, las órbitas se rompen y los F-35, F-15 y Super Hornet empiezan a mirar el reloj. No se pierde poder, se pierde oxígeno. Casi al mismo tiempo, otro Oreshnik traza una ruta peligrosa hacia el USS Gerald R. Ford. El S-500 no toca el vector, hace algo más incómodo. Ve la reacción estadounidense antes de que ocurra. El Aegis entra en prioridad máxima. El portaaviones maniobra al límite. Los interceptores se lanzan. El impacto directo no sucede. El misil pasa lo bastante cerca como para causar daños reparables. El Gerald Ford sigue operativo, pero el margen de seguridad acaba de desaparecer. Arriba, el S-500 hace lo suyo sin ruido. Detecta la salva temprana de Tomahawks. Obliga a redibujar trayectorias y, lo más crítico, empuja al AWACS a cambiar su órbita. La imagen aérea sigue viva, pero menos clara. El Growler insiste. El ataque continúa. La ventaja, por primera vez, ya no es automática. Con el amanecer, el balance no es de victoria. Estados Unidos demuestra alcance y coordinación. Venezuela resiste, interrumpe y empareja las acciones. Hay daños en ambos lados. El tablero queda marcado por una certeza incómoda. Por primera vez, la operación Lanza del Sur no avanza con ventaja automática. La decisión no llegó hoy, llegará después. Porque en esta guerra moderna no gana quien golpea primero, sino quien convierte información en tiempo. Y esta noche, ese tiempo se repartió. El Caribe vuelve a quedarse en silencio, pero no en calma. Esta noche no hubo vencedores claros, solo límites puestos a prueba. Estados Unidos mostró alcance y coordinación. Venezuela demostró que puede resistir, interrumpir y equilibrar. La tecnología no decidió la guerra, solo compró tiempo. Y en la guerra moderna, el tiempo lo es todo. Y ahora la pregunta para la comunidad curiosa. ¿Este equilibrio tecnológico frena el conflicto o solo prepara una fase aún más peligrosa? Les leo y respondo en los comentarios. Si esta historia te impactó, ayuda a que llegue a más mentes curiosas dándole me gusta. Suscríbete a La Máquina Curiosa. Y en este próximo video descubrirás cómo la llegada del S-400 y los misiles hipersónicos rusos en Venezuela pueden cambiar el equilibrio militar y obligar a Estados Unidos a replantear su estrategia. El tablero ya se está moviendo. Haz clic y descubre lo que viene.